En los vídeos anteriores hemos visto qué son la cognición y las diferentes funciones cognitivas que existen. Hemos visto también cómo la pérdida de función cognitiva es un suceso bastante común al pasar por la enfermedad y que se debe a diferentes razones, como el efecto de los tratamientos, la propia enfermedad o el estrés y el bajo estado de ánimo. Como no siempre es fácil identificar los déficits cognitivos en nuestro día a día, en este vídeo veremos cuáles son los déficits más frecuentes en cáncer y cómo podemos darnos cuenta de ellos en nuestro día a día. Pues bien, las afectaciones cognitivas se pueden ver en dificultades para algunas tareas cotidianas. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. En primer lugar, con respecto a la atención, que recordamos que era esa linterna con la que enfocamos, podemos encontrarnos a veces con dificultades para atender a más de una tarea a la vez. Por ejemplo, intentando mantener una conversación mientras estamos cocinando o mientras estamos conduciendo. También es habitual que nos encontremos con dificultades de concentración y para mantener la atención durante mucho tiempo. Por ejemplo, a la hora de leer o de seguir el argumento de una película. Pero también es fácil que nos encontremos con mayor facilidad para distraernos y también para perder el hilo, por ejemplo, en una conversación. Por otro lado, en cuanto a la memoria, que recordemos que era nuestra biblioteca de almacenaje, podemos encontrarnos con despistes y pequeños olvidos. Por ejemplo, no recordar una cita que teníamos en nuestra agenda o, por ejemplo, dónde hemos dejado las llaves de casa al salir. También puede ser que nos encontremos con dificultades para recordar información o hechos que han pasado recientemente. Por ejemplo, qué hicimos durante el último fin de semana. O también es fácil que nos encontremos con una mayor dificultad para retener información a corto plazo. Por ejemplo, al seguir instrucciones o al realizar tareas que requieren de varios pasos. En cuanto a las funciones ejecutivas, que recordemos eran las directoras de orquesta, si no funcionan o no funcionan del todo bien, pueden darnos, por ejemplo, dificultades para hacer planes o para organizar actividades. Por ejemplo, a la hora de programar nuestra propia agenda o de priorizar qué tareas hacer en cada momento. También puede ser que tengamos dificultades para tomar decisiones, incluso decisiones pequeñas de nuestro día a día, como qué es mejor hacer en ese día, qué ponernos ese día para salir a la calle, etc. Y por último, también es fácil que podamos encontrarnos con dificultades para adaptarnos a los cambios. Por ejemplo, en nuestra vida diaria con los tratamientos para el cáncer o también en cuanto a cambios que pueden darse en nuestras rutinas y en las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestro día a día. De cara a la velocidad de procesamiento, es decir, recordemos la velocidad con la que pensamos, a veces nos encontramos con que es habitual tener la sensación de tener una mayor lentitud del pensamiento, como si nos costara un poco más o fuéramos un poco más lentas a la hora de pensar. También nos podemos encontrar con que necesitemos más tiempo para dar una respuesta, por ejemplo, cuando estamos teniendo una conversación, o que necesitemos más tiempo para realizar una tarea determinada. O también que tengamos mayores dificultades para entender rápidamente la información cuando la estamos recibiendo, por ejemplo, a la hora de leer. Por último, en relación al lenguaje, es bastante habitual que nos encontremos con esta sensación de tener la palabra en la punta de la lengua, como que no acaba de salir del todo. Pero también podemos encontrarnos con que vemos que nuestra habla es un poco más lenta y más pausada, como que necesitamos un poco más de tiempo para poder comunicar bien nuestra idea. O, por ejemplo, también podemos ver una mayor dificultad para comprender lo que leemos o para comprender aquello que nos dicen los demás. Pues bien, ahora que hemos visto con estos vídeos qué son la cognición y las funciones cognitivas, cómo se pueden ver afectadas también durante el proceso de la enfermedad y en nuestro día a día, en los siguientes bloques vamos a ver qué podemos hacer para abordar todas estas dificultades cognitivas.